Nicolás Maduro libre. Según el influyente medio Financial Times, borraron su nombre en las mesas de negociación en Venezuela, lo que desató una ola de especulaciones sobre su situación judicial. Su llanto la salvó del terremoto de 1967. Les contamos la historia de María Elena Páez Pumar, quien perdió su brazo derecho siendo una bebé y ahora ayuda a las nuevas víctimas en Venezuela. ¿Por qué unos edificios resisten un terremoto y otros colapsan? Les explicamos qué hay detrás de la sismoresistencia. Luces misteriosas, cielos rojos y teorías de extraterrestres. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en los cielos de Colombia tras el terremoto? Las mesas de negociación entre el gobierno interino y la oposición venezolana han dado un giro inesperado. El nombre de Nicolás Maduro desapareció de las conversaciones y según el influyente medio británico Financial Times, este silencio podría estar favoreciendo la consolidación del poder de Delcy Rodríguez. Detrás de esta omisión hay preguntas que abren un nuevo escenario. ¿Maduro podría quedar libre en los Estados Unidos? ¿El chavismo ya se reorganiza sin él? ¿Y está Washington convirtiéndose en el nuevo respaldo de Delcy Rodríguez? Les contamos. De acuerdo con las fuentes consultadas por The Financial Times, el nombre de Nicolás Maduro desapareció de las 5 rondas de negociación entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición. Ni su liberación, ni su regreso, ni su situación judicial en Estados Unidos fueron mencionados. Así lo han revelado participantes en las negociaciones al diario británico, en lo que se interpreta como la señal más evidente de que el régimen chavista habría abandonado a su suerte al exmandatario frente al sistema judicial estadounidense. Y esto parece tener asidero si tomamos en cuenta que, tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y luego de conocerse la captura de Maduro y Flores a manos de las fuerzas especiales de Estados Unidos, la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, calificó el acto como una vil agresión. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Mientras que su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, también afirmó que no descansarían hasta lograr la liberación de ambos, a quienes la justicia estadounidense imputa cargos de narcotráfico. Incluso llegaron a hablar del secuestro de 2 héroes convertidos en rehenes en los Estados Unidos. Pero desde entonces, algo parece haber cambiado. Además, se ha observado paulatinamente desde hace meses la desaparición de los murales y carteles que en las calles exigían la libertad de Maduro y de su esposa, así como la disminución de las manifestaciones con este objetivo. Y hay un dato aún más crucial para algunos. Las imágenes de Maduro fueron borradas de peajes, autopistas, del Palacio de Miraflores y de otros espacios gubernamentales. Y hay algo aún más curioso. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, evita pronunciar su nombre en sus discursos, lo que hace que lluevan las interrogantes. ¿Maduro y Flores ya no existen para la negociación? ¿Podría quedar libre como algunos insinúan? E incluso su hijo Nicolás Maduro Guerra ha insistido en esa posibilidad y la de oxigenar al partido chavista. Creo que tenemos que repensar el país, nuestras relaciones y nuestro modelo. Y unirnos más al pueblo. Esa debe ser la principal tarea del partido. Depende mucho de la iniciativa del liderazgo que esté en los territorios también. Y que nosotros sepamos
como líderes, como dirigentes, interpretar lo que nos toca hacer. Nosotros tenemos como partido que ser muy disciplinados, con paciencia, con tolerancia. Y así tendremos que segmentar el mensaje y adaptarnos a las nuevas formas para nunca entregar la revolución bolivariana. Son interrogantes que surgen en medio de un cambio de discurso que resulta, cuando menos, llamativo, porque el hombre que durante años fue el centro del poder chavista, el heredero político de Hugo Chávez y el rostro de la revolución, hoy parece estar fuera de la agenda de quienes negocian el futuro de Venezuela. Está el destino de Maduro sellado, como lo revela en este diario el analista Eduard Rodríguez. Según su interpretación, el gobierno de Delcy Rodríguez habría decidido dejar que el caso de Maduro siga su curso en Estados Unidos, mientras concentra sus esfuerzos en una prioridad: garantizar su propia supervivencia política. Y este cálculo parece tener una explicación. El gobierno de Delcy Rodríguez necesita el respaldo de Washington para mantenerse en el poder. Desde enero, Estados Unidos ha respaldado su administración interina a cambio de una mayor apertura económica y del acceso de empresas estadounidenses a las reservas petroleras venezolanas. Pero el cambio no solo se estaría produciendo en el frente internacional. Dentro de Venezuela, Delcy Rodríguez también ha ido consolidando su control, incluso con el reemplazo de altos mandos militares por figuras leales. Todo parece apuntar a un mismo objetivo: garantizar la continuidad del poder, aunque eso signifique dejar a Nicolás Maduro fuera de la ecuación. El foco de las conversaciones en las 5 mesas estuvo en la reconstrucción tras los terremotos de junio, la repatriación de $4.000 millones en oro del Banco de Inglaterra y la reforma del sistema judicial. Pero para despejar estas interrogantes, contactamos vía telefónica al analista político José Vicente Carrasquero. Le preguntamos si la ausencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en las negociaciones podría ser la confirmación de que el chavismo está dando la estocada final al exmandatario, y si el silencio de Delcy Rodríguez revela que el proyecto político ya se reorganiza sin Maduro. Bueno, hay una cosa cierta, ¿no, Yasmín? Y es que evidentemente el Rodrigato busca dejar atrás a Maduro. Maduro estaba ahí, pero bueno, estaba ahí por la fuerza, no era que la gente lo quería. Un tipo con un alto nivel de rechazo, una gestión muy pobre, un país sumido en la pobreza básicamente por su empeño de mantenerse en el poder. Sería muy tonto de los Rodríguez asumir ese lastre, ¿no? Esa carga, ese peso que significa estar defendiendo la figura de Maduro. En cuanto a la mesa, que yo la llamo mesa operativa, como tú sabes, no es materia de la mesa. O sea, tratar de meter artificialmente el tema dentro de ese asunto es no saber cómo está funcionando la mesa. La mesa no existiría si Estados Unidos no hubiese forzado la existencia de la mesa. O sea, Estados Unidos no solamente ha forzado la existencia de la mesa, sino que además ha puesto la agenda. ¿Qué no se discute aquí? Bueno, aquí no se va a discutir nada de Maduro, ni se va a discutir nada de cómo ustedes permanecen en el poder, ni nada. Yo he llegado, Yasmín, a una conclusión avanzada en términos de juego de fútbol, ¿no? Una posición adelantada, ¿no? Y es que yo creo que lo que está negociando Delcy y Jorge Rodríguez en todo esto, con su comportamiento, es un exilio dorado, ¿no? Como salgo yo librado de todo este asunto y me puedo ir a otro país, ¿no? Porque inclusive en un país como el que esperamos que exista, es muy difícil que ellos no terminen comprometidos judicialmente. Entonces, evidentemente,
el comportamiento de ellos es un comportamiento, primero, bueno, sí, asociado a que el chavismo sobreviva sin ellos, pero que sobreviva. Eso no quiere decir que se mantenga en el poder, pero que siga siendo un movimiento político a considerar. Y lo segundo es ver cómo salen librados de lo que tienen por delante. Pero nuevamente, para que no se quede en el tintero, simplemente reafirmarlo, no es materia a la mesa hablar de Maduro o no. La mesa tiene una finalidad, que es crear las condiciones necesarias para que comience un proceso de transición, una mesa pretransicional. Mientras sigue existiendo la ley resorte, la ley contra el odio y todas esas leyes que condicionan el comportamiento de la gente, no se le devuelvan las tarjetas a los partidos, sigue sin haber alcanzado la liberación, ¿no? Que es lo que de alguna manera indica que comienza un proceso transicional. Hace 59 años, cuando apenas era una bebé, María Elena Páez Pumar quedó atrapada bajo los escombros durante el terremoto de 1967. Su llanto permitió que los rescatistas descubrieran que todavía había sobrevivientes y aunque logró salir con vida, perdió su brazo derecho. Hoy, desde Estados Unidos, María Elena se ha sumado a las iniciativas para ayudar a las víctimas del doble terremoto de La Guaira. Fue mi llanto el que escucharon y dijeron, ahí hay gente que está viva. Entonces, gracias a ese llanto, lograron llegar a donde estaba mi madre, mis hermanos, y finalmente llegaron a mí. El llanto de una bebé bajo los escombros permitió descubrir que todavía había personas con vida. Esa bebé era María Elena Páez Pumar. Hoy, 59 años después, su historia vuelve a cobrar fuerza en medio de otra tragedia que ha golpeado a Venezuela. Su historia comenzó la noche del 29 de julio de 1967, a las 8:05 de la noche. Un fuerte terremoto sacudió el norte de Venezuela. El sismo tuvo una magnitud estimada entre 6.5 y 6.7 y según los registros de la época, duró entre 35 y 55 segundos. Aquel movimiento dejó más de 200 muertos y unos 2.000 heridos. La familia de María Elena pasaba el fin de semana en La Guaira. El terremoto derribó los últimos pisos del edificio donde se encontraban y todos quedaron atrapados entre los cascotes. María Elena tenía apenas 7 meses de vida, pero llegar hasta ellos fue una operación larga y difícil. Uno de sus hermanos murió en el derrumbe, su madre, su hermana y María Elena sobrevivieron y los rescatistas lograron sacarla casi 4 días después del terremoto. La supervivencia, sin embargo, dejó profundas secuelas. El antebrazo derecho de María Elena había quedado aplastado durante días por la cuna donde se encontraba y tuvo que ser amputado. A partir de allí comenzó otra etapa, la de aprender a vivir después de la tragedia. María Elena tuvo que adaptarse desde muy pequeña a su cuerpo y a nuevas formas de hacer las cosas. Era diestra, pero tuvo que aprender a escribir con la mano izquierda. Y cuando el pasado 24 de junio Venezuela volvió a ser sacudida por los terremotos, María Elena sintió que no podía permanecer al margen. Para ella, las imágenes de destrucción tenían un significado profundamente personal. Cualquier persona que está en esa situación necesita ayuda de donde sea. Y habiendo yo estado en esos zapatos y habiendo recibido tanta ayuda de mi familia, de mis amigos o de gente que ni siquiera me conocía, era lo mínimo que podía hacer. María Elena conoce el valor de esa solidaridad. La recibió cuando era una niña y ahora quiere devolver una parte de lo que otros hicieron por ella y por su familia. Pero entre las víctimas del reciente doble terremoto hay niños y jóvenes que ahora comienzan un camino parecido al que ella recorrió durante toda su vida. Uno de esos casos es el de Denis Castillo, un atleta de 17 años cuya historia representa el difícil proceso que enfrentan muchos sobrevivientes después de salir de los escombros. Denis practica deporte desde los 10 años. Había competido en esgrima, natación, tiro láser, carrera a pie y con obstáculos. El 24 de junio se preparaba para salir a correr. Su padre y entrenador, Denis Castillo, se había adelantado. Mientras Denis bajaba las escaleras del edificio de más de 10 pisos donde vivían, en La Guaira, la estructura se desplomó. Su padre despertó atrapado entre los pasamanos de la escalera, con una pierna luxada, pero en medio del dolor y de la confusión pensó inmediatamente en su hija. A cabo de 5 horas, calculo yo, que reacciono, me veo, o sea, estoy en un túnel oscuro, escucho muchas voces, muchos gritos, tenía la pierna luxada, ¿sí? Y en medio de eso yo dije, es para mí, es para mí.
Así comenzó lo que Denis describió como una búsqueda sin parar. A pesar de sus propias heridas, reunió fuerzas para seguir buscando a Denis. Él mismo contó que se rompió todos los dedos mientras intentaba abrirse paso y que sacó fuerzas de donde no las tenía para seguir gritando. Finalmente logró encontrarla, pero la escena era devastadora. El momento de encontrarla fue un momento muy, o sea, recordar esto es removerme nuevamente ese recuerdo. Estaba con sus piernas, todo lo que era su miembro inferior estaba tapiado. Ella estaba como en el aire, y bueno, ahí sí salí a ver quién me ayudaba. Denis había quedado atrapada bajo los escombros. Una viga aplastaba su pierna izquierda y tendría que soportar 28 horas antes de ser rescatada. 28 horas bajo los restos del edificio, 28 horas de una espera que su padre también vivió buscando la manera de llegar hasta ella. Cuando finalmente Denis fue llevada al hospital, comenzó una nueva batalla. El daño en su pierna era tan grave que los médicos tuvieron que explicarle que, sin una amputación quirúrgica, podía morir. Para una joven que había dedicado gran parte de su vida al deporte, aceptar aquella decisión fue especialmente difícil. Denis no podía detener el llanto. Su padre recuerda que gritaba y que la realidad de perder una pierna era difícil de asumir. Pero 2 horas después, Denis mandó a buscarlo. Con lágrimas en los ojos, tomó una decisión. Me dijo que si hay que cortarla, hazlo, porque no te quiero dejar solo. Desde ahí nace toda esta expresión, toda esta escritura, demostrándola que no todo queda aquí, que la vida continúa. Quizás para ella es muy precoz asimilar todo esto, pero esas palabras me llegaron en el alma, o sea, porque yo antes de encontrarla, yo le pedía mucho a Dios que no quería caminar solo, que quería caminar al lado de ella, indiferentemente cómo, con piernas, sin piernas, con brazos, sin brazos. Le pedí mucho a Dios y agradecido con toda esa voluntad. Denis sobrevivió, pero, como María Elena, casi 6 décadas antes, ahora enfrenta el desafío de adaptarse a una nueva realidad. Y esa conexión entre las dos historias es imposible de ignorar. María Elena sobrevivió al terremoto de 1967 cuando apenas tenía 7 meses. Denis sobrevivió al doble terremoto de 2026 a los 17 años. Las dos quedaron atrapadas bajo los escombros, las dos sufrieron amputaciones y las dos tendrán, en momentos distintos de sus vidas, que enfrentarse al proceso de aprender nuevas formas de hacer las cosas. Pero María Elena ya recorrió buena parte de ese camino. Por eso, cuando habla de los jóvenes heridos en el reciente doble terremoto, sus palabras tienen el peso de una experiencia que conoce desde niña. Puedo poner perfectamente en los zapatos de las personas que están allá y de lo que están viviendo y de la cantidad de niños ahora que han sido amputados. Según la información citada por AFP, al menos 200 personas sufrieron amputaciones como consecuencia de los terremotos y casi la mitad son menores de edad, de acuerdo con datos de la Fundación Dos Santos. Para ellos, sobrevivir fue solo el primer paso. Ahora comienza un proceso largo de rehabilitación, adaptación y recuperación. También aparece otro desafío: conseguir una prótesis. El costo puede ser elevado. Según la información de AFP, algunas prótesis pueden costar entre $3.500 y $30.000. Los dispositivos más costosos, especialmente los diseñados para deportistas, cuentan con sistemas especializados. Para Denis, conseguir una prótesis es ahora una de las prioridades de su padre. Denis quiere verla recuperar su independencia y volver a hacer aquello que forma parte de su vida desde niña, volver a entrenar. Y mientras ella inicia ese proceso, María Elena mira a los nuevos sobrevivientes desde la experiencia de quien ya recorrió un camino similar. Su historia demuestra que la recuperación no termina cuando una persona sale del hospital. Después viene el aprendizaje, la rehabilitación y la adaptación, pero también vienen nuevas oportunidades. María Elena espera que los niños y jóvenes afectados por el reciente doble terremoto puedan recibir un acompañamiento parecido al que ella tuvo. Van a haber muchísimas más familias como nosotros y por eso yo creo que los venezolanos como sociedad, los padres venezolanos, las unidades educativas tienen que darse cuenta, y yo solo le pido a Dios que les den el apoyo que yo recibí. Las dos historias están marcadas por la pérdida y por la amputación, pero también por la supervivencia. María Elena representa lo que puede ocurrir después de la tragedia, una vida que siguió adelante, con estudios, trabajo y nuevos proyectos.
Denis representa el comienzo de ese camino, el proceso de recuperación que ahora enfrenta y el deseo de volver a entrenar. Para ambas y para cientos de sobrevivientes, salir de los escombros fue apenas el primer paso. Después comienza una recuperación que puede durar años y que necesita atención médica, rehabilitación, apoyo psicológico y sobre todo acompañamiento. Porque una tragedia puede cambiar una vida en segundos, puede dejar cicatrices físicas y emocionales para siempre, pero las historias de María Elena y Denis también muestran que, después del desastre, todavía queda un camino por recorrer. Después del terremoto en Colombia, las redes sociales se llenaron de luces extrañas y cielos teñidos de rojo. Algunos hablaron de señales, otros de extraterrestres. Pero, ¿qué ocurrió realmente? David Díaz nos explica. Cuando la tierra tembló, el cielo trajo respuestas. Esta es la frase que muchos usuarios en redes sociales han comentado después de los terremotos en Colombia, al ver en el cielo objetos extraños y nubes color rojo. Se habló de una conexión entre estos eventos y los terremotos, pero las teorías conspiranoicas van desde mensajes divinos hasta extraterrestres. Hoy vamos a comprender qué fue lo que sucedió en los cielos de Colombia y Venezuela después de los terremotos y cómo la verdad supera la ficción. Mucho antes de que existieran los sismógrafos, conociéramos las placas tectónicas o cualquier explicación científica sobre los terremotos, la humanidad ya había encontrado una respuesta para cuando la Tierra comenzaba a moverse. Los dioses estaban hablando. En numerosas culturas antiguas, los terremotos fueron interpretados como señales sobrenaturales, castigos o advertencias. En antigua Grecia, por ejemplo, los terremotos estaban relacionados con Poseidón, el dios del mar, a quien también se atribuía el poder de sacudir la tierra. Para los antiguos griegos, un movimiento repentino del suelo podía ser una manifestación directa de la voluntad divina. En otras culturas aparecieron explicaciones diferentes. En algunas tradiciones de Asia, América y otras regiones del mundo, surgieron relatos sobre enormes animales o criaturas míticas que sostenían o habitaban debajo de la tierra y que al moverse provocaban los terremotos. Y en las tradiciones religiosas también encontramos interpretaciones similares. En distintos momentos de la historia, los terremotos fueron asociados con acontecimientos sobrenaturales, castigos divinos o señales de que algo extraordinario estaba por ocurrir. Pero no solamente la tierra provocaba temor, también lo hacía el cielo. Durante siglos, cometas, eclipses, meteoros, auroras y luces extrañas fueron considerados presagios. Una luz que aparecía repentinamente en el firmamento podía ser interpretada como una advertencia de guerra, muerte, enfermedad o grandes cambios. Y algunos de estos fenómenos quedaron registrados en crónicas históricas precisamente porque fueron considerados señales sobrenaturales. El problema es que sin conocimiento sobre astronomía, meteorología o geología, era prácticamente imposible distinguir entre un fenómeno natural y algo verdaderamente inexplicable. Por eso, cuando una civilización veía una luz extraña después de un terremoto, podía establecer una relación inmediata entre ambas cosas. La tierra tembló, el cielo respondió y esa idea sobrevivió durante siglos. Hoy ya no necesitamos mirar las estrellas para buscar señales. Tenemos cámaras en los bolsillos, tenemos millones de videos y tenemos redes sociales capaces de convertir una imagen grabada durante unos segundos en una teoría que puede llegar a millones de personas. En Colombia, por ejemplo, poco después del terremoto comenzaron a circular varias grabaciones tomadas en municipios del eje cafetero y otras zonas del occidente del país. En ellas aparecen puntos brillantes suspendidos en un cielo completamente despejado. Uno de los videos muestra un punto luminoso que, al ser ampliado con el zoom de una cámara, parece adquirir una forma esférica y rápidamente aparecieron las teorías. Algunos hablaron de objetos voladores no identificados. Otros aseguraron que podían ser señales relacionadas con el terremoto y hubo quienes incluso las relacionaron con las llamadas luces de terremoto. Este es un fenómeno real de lo más interesante.
conocido internacionalmente como Earthquake Lights, ha sido reportado en algunos terremotos y describe destellos o resplandores que aparecen cerca del momento de determinados sismos. Déjenos un comentario si le gustaría que habláramos de él. Pero aquí hay que hacer una pausa, porque que existan reportes de este fenómeno no significa que cualquier luz grabada después de un terremoto sea una luz sísmica. La explicación científica de estas luces todavía es objeto de investigación y no existe un método aceptado que permita utilizarlas para predecir terremotos. Es decir, no podemos mirar una luz en el cielo y concluir que la Tierra está anunciando otro sismo. Cuando las imágenes fueron ampliadas, aquello que parecía misterioso terminó teniendo una explicación mucho más terrestre. Se trataría de un cometa o un globo de papel de forma romboidal flotando a gran altura. Diversas fuentes oficiales confirmaron esta teoría y este caso muestra algo importante. Nuestro cerebro cambia la manera en la que interpretamos lo que vemos. Un objeto que normalmente pasaremos por alto puede convertirse después de una tragedia en una posible señal, porque estamos buscando respuestas. No es que sea algo malo, solo profundamente humano. No solamente fueron luces, también comenzaron a circular imágenes de cielos completamente teñidos de rojo, acompañadas de mensajes que intentaban relacionar este fenómeno con la actividad sísmica. Pero aquí también hay una explicación mucho menos misteriosa. Un cielo rojo durante el amanecer o el atardecer puede producirse por la forma en la que la luz del sol atraviesa la atmósfera. Cuando el sol está cerca del horizonte, la luz tiene que recorrer una mayor cantidad de atmósfera. Las longitudes de onda azules se dispersan con mayor facilidad y los tonos rojos y naranjas terminan dominando nuestra percepción. Y si además hay partículas de polvo, humo, humedad, aerosoles o determinadas condiciones de nubosidad, el efecto puede ser muchísimo más intenso. Es un fenómeno conocido como arrebol o candilazo, y aunque pueda parecer una señal extraordinaria, no existe evidencia científica que permita utilizar un cielo rojo como indicador de un terremoto. En paralelo a estas interpretaciones modernas, también existen lecturas más antiguas desde la tradición cristiana que han asociado ciertos fenómenos naturales con señales del fin de los tiempos. En algunos pasajes bíblicos, especialmente en textos apocalípticos, se mencionan eventos como la oscuridad del sol, la caída de estrellas o alteración en el cielo como parte de los llamados signos del fin. A lo largo de la historia, distintos movimientos religiosos han interpretado fenómenos como eclipses, cometas o cielos inusualmente rojos como advertencias divinas o anuncios de cambios trascendentales en la humanidad. Sin embargo, estas interpretaciones pertenecen al ámbito de la fe y la exégesis religiosa y no constituyen evidencia científica sobre la ocurrencia de desastres naturales. De hecho, este mismo cielo rojo se vio después de los terremotos en Venezuela, como lo tratamos en este video. El problema de estas supersticiones no es necesariamente que alguien mire al cielo y se pregunte qué está pasando. El problema aparece cuando una coincidencia se convierte en una certeza. Porque después de una tragedia, el miedo también puede convertirse en desinformación. Una fotografía borrosa puede transformarse en un avistamiento. Un cometa puede convertirse en un objeto misterioso. Un atardecer puede convertirse en un presagio. Y una coincidencia puede terminar presentándose como una prueba. Pero quizá, después de un terremoto, más que buscar señales, deberíamos buscar respuestas. Respuestas que nos permitan entender por qué se mueve la Tierra, qué ocurre después de un gran sismo y sobre todo qué podemos hacer para protegernos cuando vuelva a suceder. Porque la ciencia todavía no puede decirnos exactamente cuándo llegará el próximo terremoto, pero sí puede ayudarnos a conocer mejor las zonas de riesgo, monitorear la actividad sísmica y prepararnos para reducir sus consecuencias. Y para quienes todavía están enfrentando las consecuencias de este terremoto, entender lo que ocurrió también puede ser una forma de recuperar algo que el miedo suele quitarnos, la sensación de control. No podemos evitar que la Tierra tiemble, pero sí podemos aprender de cada terremoto. Podemos construir mejor, prepararnos mejor y distinguir entre una señal que realmente nos ayuda y una historia que solamente alimenta el miedo. Porque quizás la mejor respuesta frente a lo que todavía no comprendemos no sea buscar un presagio en el cielo, sino hacer preguntas, buscar evidencia y seguir aprendiendo. Porque cada respuesta científica no solo nos ayuda a comprender mejor el mundo, también puede ayudarnos a estar un poco más preparados para la próxima vez que la Tierra vuelva a temblar. Los terremotos en Venezuela y Colombia han vuelto a poner una pregunta sobre la mesa.
¿Por qué algunos edificios logran mantenerse en pie mientras otros terminan colapsando? La respuesta no depende solamente del concreto, el acero o de la antigüedad de una construcción. Detrás de un edificio sismo resistente hay estudios de suelo, diseños estructurales, normas, mano de obra calificada y controles durante la construcción. Hablamos con Roger Buendía, ingeniero civil y director técnico y de innovación de Canuf. No es que sea una casa de cartón. Pena que lo corrija, es una casa con tecnología. El drywall realmente es un sistema que se utiliza a nivel mundial y se utiliza por muchísimos beneficios que ofrece. El concepto de antisísmico, realmente sismo resistente, está implícito y no podemos estar desconfiando de lo que hacen nuestros grandes constructores acá en Colombia. Imagina si le quitas 400 carros de peso a un edificio de 12 pisos. Fuerza es igual a masa por aceleración. Quitas esa masa con la misma aceleración, la fuerza va a ser menor. El 24 de junio de 2026 se sacudió la tierra en Venezuela con un doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5. Y hace apenas unos días la tierra volvió a sacudirse en Colombia, esta vez con una magnitud de 7.4. Y esto justamente nos trae a hacer una conversación sobre sismo resistencia. Y es por eso que hoy nos acompaña Roger Buendía, ingeniero civil y director técnico y de innovación de Canuf, para hablar sobre este tema que vuelve a ponerse sobre la mesa. Bienvenido a este espacio de Venezuela al Día, Roger. Sara, muchísimas gracias. Después de lo ocurrido en Venezuela y recientemente en Colombia, pues justamente este tema vuelve a ponerse sobre la mesa. Y una pregunta que nos hacemos varios es, ¿qué hace que un edificio colapse y otro no, en medio de esta tragedia? A ver, yo creo que esa pregunta los colombianos realmente hace 2 días tuvimos que pensarla mucho en el momento que se estaba sacudiendo la tierra, como tú lo estás diciendo. A modo personal, ir a recoger a mis 2 hijos en el apartamento, llevarlos hasta un sitio de refugio donde uno puede sentirse, mejor dicho, que no vaya a pasar nada. Y durante ese minuto realmente que sentíamos todo este movimiento, como uno intenta calmarlos, pero internamente dice, ¿y qué pasa si esto se cae en un piso 12? Y la respuesta es ambigua. ¿Por qué? Porque si al final una obra civil, un edificio, depende de un proceso de producción. Tiene que haber una legislación, tiene que haber una normatividad, ¿sí? La conciencia y la cultura del país que estén abocadas a poder prevenirlo, ¿sí? No pueden decir que ellos van a saber exactamente cuándo viene el sismo y que esto no vaya a tener nunca un impacto. Pero al final también que en el momento que ocurra, ¿cómo vamos a proceder? Tiene que existir después de eso unos diseños acompañados o más bien alineados con una normatividad. Bien sea con unos estudios de suelos, unos estudios estructurales que nos digan cuáles son los parámetros con los que tenemos que diseñar. Y algo muy importante, tiene que haber una fase constructiva. Y una fase constructiva en la que tiene que haber un constructor con una mano de obra calificada y una interventoría que revise las prácticas constructivas en las que se están haciendo estos trabajos. Entonces, si algo llega a fallar en todo este proceso, ahí es donde pueden venir las consecuencias de lo que hemos estado viendo entre nuestro país, Colombia, ahorita, mejor dicho, y obviamente dentro del último mes en Venezuela. Hay un término que justamente lo acabo de decir, es sismo resistencia. Iniciemos por describir primero qué es sismo resistencia y que cuando hablamos de un edificio sismo resistente, qué elementos se usan para que sea sismo resistente. Ok, a ver, hay mucha gente que habla de antisísmico, ¿no? Primero, yo creo que eso es un término incorrecto. Al final, no hay edificio antisísmico. Hay un edificio sismo resistente que resiste a un sismo. Bien. La normatividad que busca hoy en día, salvar vidas. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando hablamos que sea un edificio sismo resistente, lo que buscamos es que exista la posibilidad de que puedan haber daños en la estructura, pero que las personas puedan evacuar sanas y salvas. Obvio, en una segunda fase y como una segunda prioridad también dentro de una edificación, al final es que se pueda recomponer y reconstruir lo más rápido posible, dependiendo su uso. Si existen hospitales, obviamente, deberían ser los primeros que uno debería estar considerando que no deberían tener fallas y deberían estar habilitados completamente. Tristemente no es lo que estamos viendo en ninguna de estas 2 situaciones. Aquí a Colombia estamos viviendo que más o menos hay más de 20 hospitales, clínicas, IPS que han sido afectadas.
Y entonces la pregunta es, cuando ocurre un sismo y hay heridos, ¿a dónde van a llegar? En una segunda etapa, o el contraste, quizás una vivienda. ¿La vivienda qué es? Al final nuestro refugio, ¿sí? Nuestro sitio, pasamos, no sé, 50% del tiempo, pero al final es ese sitio donde tenemos que llegar a dormir. Si eso no lo tenemos, ¿dónde más podemos llegar? Ahí entran universidades, colegios, porque al final son grandes espacios donde se pueden acomodar temporalmente las personas que hayan sufrido que sus edificios o sus apartamentos hayan tenido un problema mayor. Tristemente, digamos que estamos viendo la misma película. Universidades, colegios que han sido o que han tenido realmente derrumbes y afectaciones bastante fuertes. Esas son el tipo de cosas que no deberían estar pasando actualmente, porque ahí es donde deberíamos estar revisando cómo atender de primera mano o de primera necesidad a las personas. Y ya en una segunda fase, cómo entrar a mirar, obviamente, cómo atender las viviendas de cada uno de ellos. Hablando de justamente eso, un edificio sismo resistente, como lo indica usted, pero sí está diseñado para que se mueva o para que se quede totalmente quieto durante una tragedia como esta. Hay un concepto básico que se llama deriva. ¿Bien? ¿Y la deriva en qué consiste? Es el desplazamiento que puedes tener entre un piso y el otro. ¿Un edificio debe moverse? Sí, el edificio debe moverse, pero de manera controlada y dentro de unos límites. Eso es lo más importante. Cuando se hace el diseño de una estructura, hay una fase o hay una etapa donde se hace precisamente el diseño de estas derivas. ¿Para qué? Para controlar muy bien hasta dónde se va a mover el edificio. Puedes encontrar ahorita que hay edificios que hayan quedado inclinados, por ejemplo. Quiere decir que sus derivas ya quedaron de esa manera. Ahí lo que entramos a medir es qué tanto se puede mover un piso versus el otro, ¿sí? Para no tener afectaciones. Y aquí son dos conceptos interesantes de todas formas que entramos a ver ahí. Y es, una cosa es la estructura, ¿sí? ¿Cómo se va a comportar esa estructura ante un sismo? ¿Qué tanto se puede mover ella? Porque al final es la forma en que va a disipar la energía. Sí, esa es su forma natural. Pero ¿qué puede pasar? Si entra en resonancia con el movimiento que va a tener el suelo, ahí es donde precisamente ocurren los colapsos. Ahora, el acompañamiento no es solamente de la estructura. Hay algo muy importante y si lo miramos en los ojos de la norma sismo resistente se llaman los elementos no estructurales. En pocas palabras, los muros y las fachadas. Estos muros y estas fachadas también tienen que acompañar este movimiento del edificio. Y eso es sumamente importante porque no es solamente si el edificio se mantiene en pie, sino al final si yo tengo la posibilidad de evacuar en el momento de un terremoto, de un sismo, sin que los muros estén cayendo encima o en los costados y no nos permita esa evacuación. Roger, hablemos de materiales. ¿Cuáles son esos materiales que se utilizan actualmente para estos edificios que usted nos cuenta que están hechos o que son capaces de soportar un terremoto? A ver, materiales realmente hay muchos. Si nos venimos un poquito acá al contexto quizás de Venezuela, de Colombia, quizás uno de los materiales que más resaltan o los dos materiales que más resaltan se llaman el acero y el concreto, ¿sí? Son los materiales que por tradición realmente se han estado utilizando para construir vivienda y otro tipo de edificaciones. Están la mampostería, obviamente digamos que también es una práctica realmente que yo creo que ya lleva centenios aprovechándose obviamente para construir. Pero la evolución a nivel mundial también nos lleva a que existen nuevas soluciones. Precisamente la firma en la que yo trabajo es una productora de drywall. Puntualmente el drywall realmente no funciona a nivel de estructura, pero cuando te hablaba de estos elementos no estructurales que hoy en día cobran mucha relevancia y sobre todo cuando uno comienza a ver los videos de la devastación que sufrimos, ¿qué es lo que uno ve? ¿Sí? ¿Y qué ves? Que se caen las fachadas, muros, mejor dicho, con unos cortes que no sabes si se te va a caer ahorita o en qué momento vienes y te caen. Y ahí es donde realmente esta tecnología que se está aprovechando a nivel mundial cobra toda la importancia del mundo. ¿Por qué? Porque al final es una tecnología mucho más flexible, que se acomoda más a los movimientos, obviamente, de estas estructuras primarias, y que igual, si en algún momento llegaran a tener algún tipo de daño, termina siendo mucho más fáciles, sencillas de reparar y obviamente también de repirar si tocara en algún momento y de disponer.
En Colombia y en otros países hemos visto que se emplea la construcción liviana. ¿Qué ventajas tiene justamente esta nueva construcción en las edificaciones? A ver, la construcción liviana y puntualmente el drywall, realmente digamos que hay un concepto, y si lo llevamos también a lo que estamos hablando de sismos, hay un concepto en física que es fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Y ven, intentamos ponerlo en términos sencillos. ¿Qué es la aceleración? Es la forma en cómo cambia una velocidad. Entonces, si vamos en un automóvil, vamos a una velocidad constante, frenamos, ¿qué pasa? Nos vamos hacia adelante, ¿cierto? ¿Por qué ocurrió? Que hubo un cambio de velocidad, quiere decir que hubo una aceleración, pero la cual además está empujada por esta masa que al final genera esa fuerza que yo me vaya hacia el frente. Bien. Si esto lo llevamos al ejercicio, por ejemplo, de un edificio típico en Colombia, no sé, 12 pisos, 4 apartamentos que uno pueda tener por piso, eso más o menos debería tener unos 3.500, 4.000 metros cuadrados de muro. Bien. Si comparamos pesos de diferentes soluciones, nos vamos a una solución liviana, estamos hablando que la eficiencia en peso de los muros podría estar entre un 70 o un 80%. Bien. Eso en términos estaríamos hablando más o menos de unos 200 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? 200 kilos por 4.000, estamos hablando más o menos de unas 800 toneladas que pesaría los muros de un edificio. Ahora, ¿cuánto pesa un carro? Ponle más o menos 1.5. Llévalo a 2 toneladas. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar con esto? Imagina si le quitas 400 carros de peso a un edificio de 12 pisos. Entonces, nuevamente, fuerza es igual a masa por aceleración. Quitas esa masa con la misma aceleración, la fuerza va a ser menor. Uno de los mayores beneficios realmente tiene que ver, como te lo estoy diciendo, es cómo sería el impacto de esta misma edificación, una disminución en esa fuerza. ¿Sí? Si le sumamos prácticas constructivas mucho más rápidas, al final digamos que esto es un sistema industrializado. Se modula por medio de placas, por medio de una estructura metálica interna, en donde uno modula espacio por espacio, muro a muro, y al final no deberían haber mayores residuos de construcción que disponer. Sumémosle, no requerimos agua. Es un material realmente, un sistema constructivo que se hace en seco. El agua que se requiere, mejor dicho, en este proceso es para lavar la herramienta y para lavarse las manos después de haber tenido una jornada laboral. Y así muchos más beneficios, obviamente, que comenzamos a ofrecerle, pero creo que para este caso, realmente estos son los ejemplos obviamente más relevantes. Usted habla del peso. La gente empieza a hablar un poco de, sí, depende también del peso de un edificio, porque el peso es importante. Explíquenos un poco para que la gente nos entienda por qué importa también el peso del edificio, lo que usted estaba explicando. Cuando viene la onda sísmica, al final lo que viene es una aceleración en el suelo. El suelo se va a mover estrepitosamente y lo que va a generar esa aceleración en el suelo precisamente es cómo interactúa con esta estructura que tienes cimentada sobre él, ¿sí? Entonces, al final es, nuevamente, concepto de fuerza igual a masa por aceleración. Tienes esta aceleración, tienes la masa de todo este edificio. Hay 2 puntos importantes. Existe una carga muerta, todo lo que tiene que ver con la estructura y la edificación. Carga muerta primaria de los elementos de la estructura y quizás una secundaria dirigida a todos estos elementos no estructurales, más otros elementos de acabado. Esos son las cargas muertas. Las cargas vivas, nosotros, los muebles, mascotas, todo eso entra en la carga viva. Entonces, cuando tenemos toda esta masa y la aceleramos con esto, nuevamente es cuál es la fuerza, que vamos a recibir o cuál es la fuerza con la que se diseña. La aceleración termina siendo la misma en todos estos ejemplos, pero lo que queremos aquí recrear, y como te lo explicaba en la pregunta anterior, realmente es, si tú reduces la masa sísmica, al final vas a tener una menor fuerza de inercia, y eso va a tener mejores consecuencias, obviamente, para la estructura del edificio. Hablemos ahora de los elementos que están dentro de los edificios, como los muros divisorios, cielos rasos, fachadas, instalaciones, también son importantes a la hora de esta sismorresistencia que nos cuenta usted. Muy importantes. Te lo decía, y es cuando tenemos que enfrentarnos a un sismo, al final necesitamos es cómo evacuar, cómo salir. Puede que tengamos la mejor estructura, pero si no está acompañada de estos otros elementos, se llaman elementos no estructurales, al final no vamos a tener cómo salir porque ellos se pueden desplomar, pueden caerse encima de nosotros. No es lo mismo decir que se me caiga algo liviano, con alguna afectación, o algo mucho más pesado que realmente también pueda tener ya
otro tipo de heridas. Y algo que se vio muchísimo y realmente es que es triste cuando uno comienza a ver tantas fotos y demás, porque en serio como que uno ve fachadas completamente caídas, completas. Y uno dice, ¿y tú a dónde evacúas? ¿Crees que saliste de tu apartamento bien, sano? Comienzas a evacuar por la estructura, por unas escaleras, y cuando ves la luz que tienes que salir, ¿qué estaba pasando? Que se estaban cayendo las fachadas encima tuyo. Ahora imagina que esto pueda convertirse en un proyectil y un piso 12 se te queda un elemento pesado. ¿Qué crees que te pueda pasar? Entonces es sumamente importante dentro del diseño y por lo menos acá en Colombia realmente un diseñador estructural no solamente firma o avala o diseña la estructura. Ellos, o en compañía de otros estructurales, también tienen que firmar y avalar y diseñar los elementos no estructurales, porque saben que esto también puede causar fallecimientos. Roger, vayámonos un poco a Venezuela. Gran Misión Vivienda del entonces gobierno de Hugo Chávez. Desafortunadamente varios se vinieron al piso, varias de estas casas, y vemos en varios reportajes que la gente grababa y tocaba la espuma, cartón, y hubo muchas especulaciones alrededor de eso. Eso le quería preguntar, ¿esos elementos justamente precisamente sí se utilizan, pero qué falló? Porque claro, vuelvo y digo, mucha gente empezó a decir, eso estaba mal construido, eso tenía cartón, tenía espuma. Se habla un poco sobre eso. Bueno, a ver, vi la noticia que salió al respecto. Lo primero realmente no es que un sistema se caiga y por eso sea malo. No es que un sistema sea de cartón y por eso se va a caer, ¿sí? Al final son sistemas que juegan de una manera como complemento, ¿bien? Si nos vamos primero a entender el sentido social de estas edificaciones, están repartidas a lo largo de todo Venezuela. Hay un informe ahorita de la Universidad del Norte, que también fueron en misión, digamos que a hacer un reconocimiento una revisión de qué era lo que había sucedido allá. Varios profesores, estudiantes estuvieron, digamos que en diferentes ciudades. Y cuando uno comienza a mirar el informe, sí, uno de estos casos precisamente está dirigido hacia este sistema constructivo, hacia el steel framing. Pero existen otros casos de edificios tipo túnel, donde es muro, placa totalmente en concreto. ¿Y qué encontraba uno? Fallas completas en el primer piso de estos muros en concreto, que uno a veces se imagina que en concreto esto nunca va a pasar nada. También pasó. Edificios en sistemas tradicionales, las columnas, las vigas normales, que también se desplomaron completamente. Acá, cuando ya nos referimos a este modelo de steel framing, al final no es que sea una casa de cartón, pena que lo corrija, es una casa con tecnología. El drywall realmente es un sistema que se utiliza a nivel mundial y se utiliza por muchísimos beneficios que ofrece. Termoacústicos, ¿sí? Unos de ellos, cuando lo veamos en fachadas, la acústica realmente es completamente diferente, que podría acompañar, por ejemplo, leyes que ahorita se están implementando acá, como la ley antirruido. En bioclimática, la diferencia y el confort térmico que te ofrece otro tipo de materiales como esto, de sistemas y soluciones como este, es completamente diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados acá a construir. Entonces, es fácil decir es que es una casa de cartón o es una casa con otro tipo de materiales y que mire que es que esto se rompe. Si eso se está rompiendo así, realmente podría existir un problema en los materiales. Pero como te lo dije al comienzo, esto no es necesariamente un material que haya fallado. Hay que revisar en toda la cadena del proceso qué es lo que estaba fallando. ¿Existen problemas de diseño? ¿Existen problemas de auditoría, de interventoría? ¿Qué tantos proyectos públicos en Venezuela hace unos años obligaban que existiera una interventoría, por ejemplo, en sus licitaciones? Como lo venimos haciendo acá en Colombia, donde tiene que existir una empresa que avale que las cosas se están haciendo de manera correcta. Entonces, no es decir que un material tenga un problema. Realmente hay que encontrar de fondo qué es lo que habrá pasado. En este momento realmente creo que todavía no existe una explicación, no para este conjunto de edificaciones, sino al final para cada una de las situaciones que se han presentado en Venezuela. ¿Qué importancia tiene la antigüedad? ¿Se hacen modificaciones o mantenimiento después de lo construido? Ok, yo creo que hay algo muy importante con la antigüedad y es esta antigüedad cómo va en paralelo también con la normatividad. Bien, para el caso de Venezuela, yo creo que uno de los primeros ejercicios donde comenzaron a subir el estándar y el nivel de
de diseño de estructura realmente tiene que ver con un terremoto y con otra catástrofe para el 67. Pero después de eso, hacia el 2001 nuevamente sale un reforzamiento de esta norma. Entonces, el comportamiento de los edificios va a depender mucho de esa cultura de país y de cómo quieren implementar nuevas normatividades para que comiencen a asegurar muchas más vidas en el futuro. Si nos venimos aquí a Colombia, realmente, arrancamos con una norma inicial, en el 98 fue modificada, en este momento estamos trabajando con una norma del 2010. Precisamente el año pasado salió la Asociación de Ingenieros Sísmicos, la AIS, a promover una nueva normatividad, se llama la AIS 100. Será un cambio, obviamente, de la NSR 10, con el que sube nuevamente el estándar, mejor dicho, de cómo se debería estar construyendo acá en Colombia, como todo. ¿Por qué cambian y por qué modifican? Porque cada vez hay más estudio y hay más conocimiento. ¿Cuál es el suelo en el que van a estar? Más estudios de microzonificación sísmica. ¿Cómo se comportan estos suelos con la tipología de edificaciones que estamos construyendo en Colombia? Y toda la normatividad de reglamentación y estudios y avances tecnológicos en diferentes materiales de cómo lo podemos aplicar acá. Entonces, yo creo que es cómo avanzamos en paralelo. Por eso, cuando uno ve, mejor dicho, cuáles son los edificios que se caen, quizás uno debería pensar ya en la estadística que predominantemente deberían ser edificios con normas antiguas o inclusive previas a la normatividad. Cuando llegamos al caso de Venezuela y muy alineado con la pregunta anterior, pues vemos que esta vivienda social realmente fue muy dirigida a construcciones 2010, 2015, 16 inclusive, donde ya existían estas exigencias. Lo que hay que entrar ahorita al análisis es qué pasó exactamente y cuáles fueron las cosas que llevaron a que realmente fallaran este tipo de estructuras y edificaciones. Ahora, tocabas otro punto y es las remodelaciones o el mantenimiento también, ¿no? Y ahí es un poco la cultura de cada uno de nosotros, porque puedes construir el mejor edificio de todos, ¿sí? Nunca le vaya a pasar nada. Pero si la persona que llega a habitar ese edificio dice yo ya no quiero esa columna o ya no quiero ese muro y lo demuelo, y es un muro estructural o una columna estructural, realmente dañaste todo el ejercicio. Entonces la conciencia obviamente de qué es lo que estamos haciendo. ¿Quién es el profesional o el maestro, el instalador que va a entrar y acompañarme, mejor dicho, en una modificación, en una remodelación de mi apartamento? Es sumamente importante. No es un tema de dejémoslo ahí que eso el maestro sabe todo. No, siempre tenemos que llegar a un arquitecto, un ingeniero que con conocimiento pueda diferenciar muy bien cuáles son elementos estructurales que debemos hacer ahí y cuáles no, ¿sí? Y cuáles sí podemos modificar sin mayor inconveniente. Entonces creo que es el juego de todo esto. Pero al final todo esto es una conciencia de cultura y una conciencia que uno podría decir solamente sale de mí, pero también digamos que es cómo el país comienza a comunicar este tipo de problemáticas que se están viviendo y cómo nosotros también las aceptamos ya como individuos. Llámanos ahora a un contexto un poco internacional. Por ejemplo, veíamos a Japón, que ha sufrido terremotos devastadores, y si bien hubo devastación, si bien se cayeron edificaciones, no se ve como acá o como en Venezuela. ¿Qué han hecho diferente los japoneses o esos países, también como Chile, que han sufrido terremotos totalmente devastadores y que vuelve a temblar la tierra? Porque como usted bien dice, no están exentos, pero no se ve esa magnitud de afectaciones como acá o en Venezuela. Cultura, ¿sí? Cultura a vivir con los sismos. Cuando uno comienza a mirar los ejercicios en Japón, en Chile, realmente aquí muy cercano a nosotros, y vayamos, Estados Unidos, Europa, realmente, pero creo que pones estos dos porque precisamente estamos dentro de este cinturón de fuego, que realmente es una zona donde se sienten, donde se perciben y donde deberíamos estar acostumbrados a vivir mucho más con los sismos y con los terremotos. Tristemente no es así, ¿sí? Y ya nos estamos dando cuenta de eso que podemos decir, de pronto hasta no murieron muchos, pero eso no puede ser porque no es solamente la cantidad de vidas fallecieron, también es la cantidad de vidas que toca entrar a recomponer en este momento porque no tienen hogar, porque no tienen una fuerza de producción y demás, ¿sí? No tienen un sitio donde ir a laborar en este momento y no tienen un sitio en donde ir a dormir en este momento. Creo que al final es cómo la cultura del país nos lleva a cómo convivimos con esto, cómo creamos una normatividad, obviamente, que esté con un estándar acorde a cada uno de los países, cómo hacemos mucha más investigación
de qué es lo que se requiere en cada una de las regiones, zonas, ciudades para poder construir y cómo las edificaciones al final las acompañamos con tecnología. Nuevamente, si tú vas y miras las construcciones en Japón, en Chile, predominantemente los muros divisorios son en drywall. ¿Y el por qué? Ya lo veníamos hablando. 1, más fáciles de construir. 2, pesan menos. Pero en el momento de un sismo, y donde llegue a haber, mejor dicho, un tema de falla de alguno de estos elementos, al final se pueden reconstruir y recomponer más rápidamente. ¿Qué están buscando ahorita ellos? Cuando exista algún desastre, ¿cómo rehabilitan las estructuras de manera inmediata? Y cuando hablo de manera inmediata es porque en términos de semanas, nuevamente, están reconstruyendo cualquier edificio que haya tenido problemas. Y esos son los ejercicios más lindos que uno puede percibir realmente y de otras culturas que deberíamos también comenzar a incorporar y comenzar a copiar acá. Roger, ¿se puede construir edificios que no solamente sobreviven a un terremoto, sino que después de ellos se pueda volver a vivir? ¿Es seguro? Claro. Y los ejemplos están en Chile, están en Japón, obvio, aquí también existen, ¿sí? Pero predominantemente los vas a ver en otro tipo de países realmente con una reglamentación también inclusive superior. Entonces, lo que te digo, todo edificio de alguna forma se puede volver a recomponer, se puede volver a reconstruir. Sí, hay que mirar el grado de fallas que haya tenido y dependiendo de eso, también evaluar si económicamente es viable o no. Pero bien sea una estructura principal, las columnas, las vigas, ahí sí hayan tenido unas fallas importantes, de todas formas pueden llegarse a recuperar. Si es un tema que la estructura principal está bien y lo que tuvo problemas o inconvenientes son los muros divisorios o los elementos no estructurales, realmente ya es una metodología mucho más ágil de saquen, evacúen, demuelan realmente lo que hay que demoler y volver a reconstruir internamente los espacios. Y ya para terminar, una recomendación para las personas que en este momento están comprando casa o están mirando en otros sitios donde vivir. Claro, esta zozobra de voy a vivir en una zona sísmica, las personas que están buscando, por ejemplo, un edificio para vivir en Cali, por ejemplo, que vayan a comprar. ¿Qué recomendación les da? Porque la gente no tiende a preguntar si es antisísmico, si es el edificio está con las normativas. Esa recomendación, ya para terminar, ¿qué le da a esas personas? Yo creo que igual el concepto de antisísmico, realmente sismo resistente, está implícito, ¿sí? Y no podemos estar desconfiando de lo que hacen nuestros grandes constructores acá en Colombia. Yo creo que los lineamientos existen modificaciones que se pueden llegar a hacer, por eso digamos que todo este grupo de ingenieros de la IS realmente está promoviendo, digamos que un cambio obviamente de normatividad con mejoras al final de cuentas, pero no por eso significa yo voy a dormir intranquilo en las noches. Al contrario, hay que sentirse que uno puede dormir tranquilo, ¿sí? No puedes estar pensando en catástrofes cada vez. Yo sé que esto es difícil pensarlo en este momento y sobre todo una persona del Valle, mejor dicho, con todo lo que está viviendo actualmente. Pero al final hay que sentirnos seguros de la ingeniería que estamos desarrollando acá en Colombia. Que podamos mejorar, sí, todo siempre es susceptible a mejora. Podamos subir los estándares, subir los niveles, hacer cambios de materiales de todas formas y aprovechar. Yo creo que eso sí es. ¿Qué existen de retos de todas formas ahorita en la construcción? Escasez de mano de obra. Y ahí es todos, como gremio, como industria, cómo estamos participando en esto. Porque ¿qué significa la escasez? Y es la especialización de la gente cuando llega a construir, qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo. Que de todas formas va a depender de eso, de cómo lo hacen, cómo lo construyen. Y no es el constructor, es el instalador, ¿sí? El obrero realmente cómo lo está haciendo. Ahí eso es importante de cómo comienzan las constructoras, cómo comenzamos nosotros también desde el lado de la industria, todas estas agremiaciones, cómo nos unen precisamente para poder generar cada vez más mano de obra calificada que nos lleven a que la calidad del producto que nos entregan a nosotros cada vez sea mejor. Y dentro de esto también te pongo un ejercicio muy importante que tiene la familia Knauf a nivel mundial, que es precisamente un programa social que se llama el Knauf Academy. Y está dirigido y está enfocado realmente en calificar las competencias de un instalador y calificar las competencias de un auditor. Obvio, digamos que esto está enfocado hacia estos elementos no estructurales, que es donde nosotros nos movemos,
pero precisamente desde hace 2 años, 3 años estamos haciendo un trabajo maravilloso en Medellín y hace 2 meses precisamente inauguramos también nuestro centro de entrenamiento acá en Bogotá, porque eso es lo que buscamos, cómo apoyar a este sector constructor que cada vez tenga mano de obra más calificada, que nos acompañe en la calidad de producto que se entrega a un usuario final. Roger, pues muchas gracias por este espacio en Venezuela al Día y justamente para explicar ese tema del que tanto se está hablando en estos momentos desafortunados. Muchas gracias a ti, Sara, por el espacio. Y con esta información clave para todos los ciudadanos del mundo, culminamos la emisión del día de hoy. Como siempre, les vamos a agradecer su apoyo a nuestra plataforma digital Venezuela al Día Oficial, que cada día crece gracias a su apoyo. Por eso los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube Venezuela al Día Oficial y a apoyarnos siempre en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y les recuerdo que donde está un venezolano está Venezuela al Día. Nosotros, por supuesto, les deseamos un feliz fin de semana. Hasta la próxima emisión.